el álgebra que con las derivadas, las integrales, pues podría ser más fácil de entender y podría ser más rápido de captar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones diferenciales homogéneas, vuelvo a insistir, están descritas por una ecuación, ¿sí? ¿De quién? Pues si tiene coeficientes, pues vamos a tener aquí un coeficiente n elevado a la y n más un coeficiente n-1 elevado a la n-1. Todas estas potencias de y implican que sean las derivadas de y. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? Llegar a 2 y prima. Bueno, lo voy a hacer con 3 para que se entienda. Entonces aquí ya hasta escribe chido. No, es que escribí con el texto, tiene para ponerle texto. Yo sigo escribiendo igual de feo. 2 de y prima más A1 de y prima más A0 igual a 0, ¿sí? Entonces, esta ecuación propiamente pues tiene, falta aquí la H. Una Y. Sí, entonces esta ecuación propiamente pues nos da una gama de todas las ecuaciones diferenciales homogéneas de orden superior con coeficientes constantes, ¿sí? ¿Por qué es de orden superior? Pues porque llega hasta la enésima derivada de y. Por eso dice y a la n. ¿Sí? El primer término de izquierda a derecha es y a la n, nos indica la enésima derivada de y. ¿Cuántas son? Pues 5, 10, 15, 20. ¿Sí? Entonces eso complica entre más grande el orden de la ¿cómo se llama? De lo que es la ecuación diferencial, pues más difícil se vuelve el cálculo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar por lo sencillo, pero que sí debemos de entender muy bien, que propiamente, ahí está para quien dice que escribo bonito, escribe con verde, y ahora se va a llamar ecuaciones diferenciales, ¿sí? De segundo orden, homogéneas de coeficientes constantes. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar pues, es lo más simple, ¿no? Vamos a partir de lo simple o lo particular a lo general. Entonces, lo primero que vamos a ver pues, son las ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo que son homogéneas y de coeficientes constantes, ¿sí? Entonces, pues si tenemos esta representación de una ecuación de enésimo orden de lo que es la ecuación diferencial, pues nosotros vamos a tomar
solamente hasta lo que es la segunda derivada. La segunda derivada nos da el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo, bueno, no te vayas a extender tantísimo, redúcelo a que a estar trabajando con simplemente segundas derivadas de esta gama de ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues vamos a tener una ecuación, estamos poniendo azules, una ecuación del tipo A2 y prima más A1 y prima más 0 y igual con 0. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, para que nosotros vayamos relacionándolo con algo que vamos a necesitar más adelante, que va a ser una representación de sus raíces de esa ecuación cuadrática, voy a darle un cierto matiz a esta ecuación, pues para que se parezca a algo que ustedes siempre han visto. Entonces, voy a decir que A2, como es el término cuadrático, va a ser igual a A1, como es el término lineal, va a ser igual a B, y a 0 lo voy a llamar C, que es el término, ¿sí? El término de constante, propiamente. Renombrando. ¿Me vieron que sigo escribiendo feo? Entonces, renombrando, pues, ¿qué nos va a quedar? Pues simplemente nos va a quedar A por Y' más B por Y' más C por Y igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos esa ecuación. Simplemente le di otro matiz, le puse otras letras para que ustedes cuando lleguemos a la solución o al planteamiento de este método, ustedes conozcan e interpreten ese cálculo de las raíces que necesitamos, ¿vale? Entonces, si para esto se tiene bueno, a ustedes les gusta que escriba con el otro, ahí les va. Ponerle texto, pues le ponemos aquí, la solución, la ecuación está dada por esta solución de esa ecuación por la siguiente función, que sea igual X, ¿sí? Si yo propongo una solución propiamente para esa ecuación diferencial, o me dicen que esa Y cumple, que es una solución para esa ecuación diferencial, entonces
yo lo que tendría que hacer es sustituir, acuérdense, sustituir la primera derivada y la segunda derivada en esa ecuación diferencial. Por lo tanto, voy a poner la y', que es la primera derivada, es a la mx, ¿sí? Pero aquí propiamente me pide la derivada del exponente. La derivada del exponente, pues simplemente va a ser m, ¿sí? Y la segunda derivada, vamos para atrás. Segunda derivada tendrá que ser, que va a ser tendrán que ser la derivada respecto de x, pues de la primera, ¿no? Que es de m a la mx. ¿Qué va a pasar? Pues que la segunda derivada tendrá que ser igual a ¿quién? Otra vez tengo un exponencial, va a ser a la mx. Pero aquí tengo una m y ahora si yo derivo tengo que otra vez poner una m aquí. Entonces sería m. ¿Sí? ¿Qué resulta? Pues propiamente va a resultar m cuadrada a la m. ¿Sí? Entonces si yo sustituyo, sustituyendo, ¿qué me va a dar? Me va a dar a por m cuadrada y a la mx más b por m a la mx más c por quién, por e a la mx igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo factorizo a la mx, ¿qué me va a quedar? A m cuadrada más b m más c. ¿Sí? Entonces, vean, me queda propiamente en este paréntesis, ¿sí? Ahí me queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Y donde me dice que propiamente e a la mx no puede ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están diciendo que es una solución, aquí la vemos. La solución es esta. ¿Sí? Entonces, eso no puede ser 0. Esa existe y me la están dando como parte de la solución. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer 0 o lo único que puede ser 0 para que esa ecuación sea válida, o sea, que sea nulo o que sea igual a 0, todo eso que yo puse ahí, es lo que está subrayado debe conllevar a que sea 0, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que resolver esa ecuación característica que se llama, ¿sí? O
o ecuación auxiliar, le llaman en algunos textos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora qué, qué, qué propiedades o este, qué casos nos podría arrojar esa solución de ese polinomio al cuadrado. Es un polinomio al cuadrado porque está en términos de m, entonces es un polinomio auxiliar, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, ese se llama ecuación característica o polinomio auxiliar. Entonces, ese polinomio es el que tenemos que observar para conocer cómo es que se está comportando o en qué caso cae nuestra ecuación de segundo orden, un segundo grado, de estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, vamos a traer este para trabajar. Este es el que importa ahora. Entonces, lo vamos a crear aquí a trabajar con él. Entonces, esto tiene que ser igual. Tendrá que ser igual a 0 propiamente, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, es una ecuación cuadrática, pues nosotros podemos encontrar sus raíces a través de una ecuación general, pero esto se llama ecuación ¿sí? Así lo denotamos por lo. Entonces, ¿sí? Entonces, para encontrar el valor de m que cumpla sí, que cumpla con esa ecuación cuadrática, se puede aplicar la fórmula general. Entonces, si recuerdan la fórmula general, que era igual, entonces en este caso podríamos decir que m1,2 va a ser igual a ¿quién? A menos b más menos raíz cuadrada de cuadrada menos 4 más sobre 2. ¿Sí? Entonces, ahí que tenemos, pues tenemos que observar propiamente qué es lo que pasa con los valores que están dentro del radical. ¿Sí? ¿Qué pasaría con esos valores que están dentro del radical? Tenemos tres posibilidades, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ver qué puede pasar. Tenemos que b cuadrada
menos 4AC, puede ser, y bueno, vamos a ponerlo como si estuviera en la recta. Así empezamos. Puede ser mayor que 0. ¿Sí? B cuadrada menos 4AC puede ser igual con 0. B cuadrada menos 4AC puede ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, esos términos, ¿sí? ¿Qué indica que sea mayor que 0? Que sean positivos, ¿sí? Pues es que sea 0, y que indica que este término sea un término negativo. ¿Sí? Esto es lo que nos dice, que sea mayor que 0, es que está a la derecha del 0. Entonces, a la derecha del 0 están todos los positivos. Que sea igual a 0, pues, simplemente es un 0, o sea, es un valor nulo. Y que esté a la izquierda del 0 indica que sea negativo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, vamos a tener 3 casos. ¿Sí? Vamos a tener 3 casos. El primer caso va a ser cuando tenga raíces reales y diferentes. ¿Sí? Entonces, para el primer caso, es que sea positivo. ¿Sí? Si es un número positivo, entonces nos va a dar la raíz. La raíz nos va a dar un número igual positivo. ¿Sí? Y vamos a tener que restar y sumar ese número al b. Vamos a tener 2 raíces reales y diferentes. ¿Sí? Entonces, en esa situación, cuando tenga raíces reales y diferentes, va a ser cuando sea b cuadrada menos 4ac mayor que 0. ¿Sí? Entonces, cuando esto pase, o sea, que lo que está dentro de la casita sea positivo, vamos a tener raíces reales y diferentes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para raíces reales y diferentes, la solución de la ecuación diferencial está dada por y igual a e. Me falta aquí algo. Va a ser C1 o E a la M1X más C2 E a la M2X. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Pues encuentra las raíces. Encuentra las raíces y escríbelas acá en el exponente para que podamos encontrar la solución de esa y. ¿Sí? Ahora, tenemos caso 2. Cuando
cuando son raíces reales, pero iguales. Raíces reales iguales. ¿Cuál es el caso? Cuando el radical o la casita de lo que es la ecuación, ¿sí? La ecuación cuadrática, la ecuación de la fórmula general de las cuadráticas, sí, esto que está aquí. Cuando esto sea cero, propiamente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar b entre 2a, ¿sí? Y como debe de ser al cuadrado, debe de tener dos veces, ¿sí? O debe de tener dos raíces en ese punto, ¿sí? Por lo tanto, para esta situación vamos a tener que aquí va a ser b cuadrada menos 4ac siendo igual con 0, y la solución para esa ecuación diferencial con raíces reales e iguales, la solución viene dada como y igual C1 E a la M1 X más C2 X E a la M1 X. ¿Sí? Vean, aquí esto es importante. Como son repetidas, siempre se le pone una X antes a la... Perdón. Una X antes del exponencial. ¿Sí? Esto es por la situación de linealidad de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a estar trabajando con X a la M1X. Si se dan cuenta, aquí solamente se tiene un solo valor. ¿Sí? Un solo valor de lo que es la M. Por eso pone M1. ¿Por qué? Porque son iguales. Aquí nos dicen raíces reales iguales. ¿Sí? Y acá eran raíces reales diferentes. Entonces se ponía M1, M2. ¿Por qué? Porque son diferentes. ¿Sí? Existen las dos y son reales. Es un número. Es a lo que conlleva este primer caso. Caso número 2 es un número, pero está repetido, por eso no se pone una de las estas M's. ¿Va? Entonces nos falta el más complicado. ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz negativa? ¿Sí? Si ustedes le marcan a su calculadora -3 raíz cuadrada, ¿qué es lo que obtienen? ¿O qué es lo que les da la calculadora? A ver, alguien de los que no está dormido, que diga. Marca error, ¿no? Marca error. Ese es, buen sintax, error, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué marca ese error? ¿Se acuerdan de sus cursos de algo? No hay raíces negativas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay raíces negativas. No hay raíces negativas. Propiamente, ¿sí? La calculadora no las puede expresar, una calculadora común y corriente, científica, lo que le llaman ustedes, no las puede expresar. ¿Por qué? Porque una raíz, acuérdense, una raíz, aquí lo voy a poner así muy grande, una raíz negativa, o sea, este número tiene algo que ver con este, ¿sí? Es un número imaginario. Eso lo vieron en la primera unidad de álgebra lineal, lo que son números complejos. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros tenemos una raíz
de un número negativo, en este caso el menos 1, ¿sí? La raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Siempre va a ser, o decimos que es igual a i. ¿Y qué es? Este es un imaginario, ¿sí? Ese es un imaginario. Por eso la calculadora no lo puede resolver. Por eso la calculadora les da, la mayoría de las calculadoras, hay unas que sí los hacen, la mayoría de las calculadoras les da un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque la calculadora solamente trabaja en la recta de los reales, ¿sí? No trabaja con números imaginarios o complejos. ¿Sí? Acuérdense, el número complejo, a cómo lo denotaban con la letra Z, es igual a una parte real más una parte imaginaria. ¿Cómo sabían que era real? Pues nada más era un número, 5 por ejemplo, más la parte imaginaria, en este caso le voy a poner 3 y ¿sí? Esto que me indicaba, pues que aquí tenía esta parte pues, en la recta de los reales aquí, y esta parte en la recta de los imaginarios por acá. ¿Sí? Entonces está por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Este eje sería imaginario y este eje sería real. ¿Ok? Entonces, eso pasa igual aquí con este problema. Cuando la raíz se vuelve negativa, en el caso que decíamos que todo lo que estaba dentro de la casita, ¿sí? Era menor que cero, recuerden, para acá es mayor que cero, para acá es menor que cero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estamos dentro de los negativos. ¿Sí? Y si estamos dentro de los negativos, vamos a caer aquí, ¿sí? Que vamos a tener raíces negativas. Por lo tanto, vamos a tener raíces imaginarias. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ese es el tercer caso. El tercer caso es cuando nuestra cuadrática tiene raíces imaginarias. ¿Sí? Voy a borrar esto porque esto nomás fue así como que para que recordaran su clase de ¿cómo se llama? De álgebra lineal, ¿sí? Y vean los conceptos como en esta clase se utilizan todos. Esta clase es una de las clases más complejas porque necesitamos saber de todas las matemáticas que ya vivimos. Diferenciales, integrales, álgebra lineal, números complejos, cuadráticos, solución de cuadráticas, perdón. Vamos a ver más adelante algo que se llama Laplace y también eso está un poquito ya más dentro de los complejos y se vuelve también más interesante, ¿sí? Entonces, ahorita es suficiente con que recuerden que si dentro de la raíz tengo números negativos, ¿sí? Mis raíces se vuelven imaginarias. Entonces, caso 3 va a ser raíces imaginarias, muy complejas, raíces complejas. ¿Ok? ¿Esto cuándo va a pasar? Vuelvo a insistir, esto va a pasar cuando ¿en qué voy a hacer mi carrera? Negro, ok. Entonces, ¿cuándo va a pasar?
b cuadrada menos 4. Ahí esa minúscula. A c sea menor a 0. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener raíces complejas. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial está dada por y igual a C1. Bueno, aquí, bueno, sí, a la más C2 por E a la alfa menos beta y X. ¿Sí? Y vamos a ponerle, ¿qué es eso? ¿Dónde? M1 es igual a alfa más beta I. M2 igual a alfa menos beta I. ¿Sí? ¿Qué indica esto? Pues que es la parte real, ¿sí? Es igual a la parte real de la raíz y beta es la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos nosotros expresarla. ¿Sí? Okay. De esa forma la podemos nosotros expresar de una forma exponencial. Pero pues si se dan cuenta y nos queda en función de lo que son los imaginarios, ¿sí? Hay una forma también que se utiliza para cuando nosotros estamos trabajando, eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con situaciones no homogéneas. O sea, cuando no esté igualado a 0, nosotros no podemos trabajar con imaginarios. ¿Por qué? Porque nuestra otra parte, ¿sí? Ya no va a ser un 0, ahora va a ser una función, y esa función pues propiamente no es imaginaria. No nos conviene estar dentro del grupo de los complejos o imaginarios. Por lo tanto, tenemos que hacer una representación en función de senos y cosenos de esta parte compleja para que nosotros podamos solucionar más adelante los problemas que sean de ecuaciones de segundo orden o de segundo grado no homogéneas, ¿sí? ¿Qué se refiere que sean no homogéneas? Que tenga, en lugar del 0, que tenga igualado ahí a una función. Puede ser un número, puede ser una situación lineal, por ejemplo, 2x más 1, ¿sí? Entonces, depende de la función que quede aquí, en esta parte, donde en lugar de ese 0 vamos a tener otra función. Entonces, es por eso que no nos conviene estar trabajando esta forma de exponenciales elevados a números complejos, ¿sí? Entonces, aquí abajo voy a poner otro
otra manera de representarlos para cuando lleguemos a ese punto, utilicen esa y no utilicen los exponenciales complejos, ¿sí? Porque yo sé que ustedes lo van a hacer por más fácil, ahorita en los ejercicios o en lo que estemos trabajando, van a decir, ah, no, pues es que usted dijo que yo la podía poner como E, alfa más beta I. Ok, sí está bien, pero ten cuidado, porque cuando entremos a no homogéneas, ahí es donde vamos a estar, donde vamos a estar batallando un poquito más al trabajarlo de esas formas con imaginarios, ¿sí? Entonces voy a hacer la otra representación. Aquí le voy a poner un texto que me dijeron que escribo muy bonito. Ahí va. Le vamos a poner, también se puede representar por signos y por funciones. Signos y por como se muestra. Entonces aquí lo vamos a escribir. Vamos a poner también con rojo. Aquí. Okay. Entonces va a ser, sí, va a ser y igual a e a la alfa x, que multiplica, quedó muy feo. Sí, alfa x que multiplica. Sí, 1 por coseno de delta x más C2 por lo que es el seno de delta x. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ahí, ya no tenemos los imaginarios. Es lo mismo, hay una